Javier Battistoni Luetich. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes a todos los congresistas que nos acompañan en esta sala auditorio del Hotel Catalinas Park y aquellos que lo hacen a través de las redes sociales de la Organización Mundial de Protocolo y en streaming nos siguen desde distintos puntos del universo. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir esta disertación sobre protocolo y derecho y juridicidad del protocolo. Quiero agradecer en primer término al señor rector de la Universidad de San Pablo de Tucumán, doctor Ramiro Albarracín, y al señor presidente de la Organización Mundial de Protocolo, doctor Francisco Caliguri, por brindarme la posibilidad de encontrarme esta tarde con ustedes. Adelante, por favor, señor Webmaster. Como les comentaba, nuestra disertación de esta tarde va a estar referida a la juridicidad del protocolo. Y como sumario de los temas que vamos a estar abordando en el curso de esta disertación, tenemos los que aparecen aquí en la pantalla. La juridicidad del protocolo, orígenes del ceremonial en la historia, conceptualización, caracterización de los términos protocolo, ceremonial, etiqueta, usos sociales, la costumbre como fuente protocolar, el derecho como fuente protocolar. ¿Se puede hablar de un derecho protocolar? Eso es lo que al final de mi disertación espero llegue a cada uno de todos ustedes. Y para hablar de los orígenes de nuestra disciplina, que por supuesto está en el campo de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, nos remontamos a los orígenes más remotos de ella. Y sin lugar a dudas, elegí esta imagen que creo todos conocemos, es el particular de la Capilla Sistina, la Creazione d'Adamo, de Michelangelo, que nos habla de la creación del hombre. Nuestra disciplina es tan antigua como la humanidad misma. Desde que la tierra fue poblada por el hombre, existieron las relaciones sociales. Cuando el hombre sale del aislamiento para entrar en la vida tribal y cuando la agresión dejó de ser una de las formas en las cuales se relacionaba con sus semejantes, ya podemos empezar a hablar del surgimiento del protocolo. Disciplina que se va transformando con el tiempo en ciencia. Y ese puntapié inicial de convertirla en ciencia lo tenemos aquí, precisamente en San Miguel de Tucumán, gracias a la gestión de la Universidad de San Pablo de Tucumán a través de la creación de la única carrera en Sudamérica a nivel universitario con titulación académica en protocolo y ceremonial. Para que una disciplina pueda ser considerada ciencia, es necesario que tenga autonomía científica, autonomía académica y autonomía doctrinaria. Es algo que desde acá, desde esta capital panamericana, como ha decidido llamarla la Organización Mundial de Protocolo, se está gestando y generando. Testimonios sobre el carácter que tiene esta disciplina a lo largo de la historia existen en estos mudos monumentos que nos han acompañado desde el origen del hombre. Desde la Mesopotamia y el antiguo Egipto, donde aparecen las culturas a las deidades, pasando de Oriente a Occidente, nos encontramos con estas señales claras de la humanidad representada a través de distintas ceremonias para brindar culto a lo profano o también culto a lo divino. Y verdaderamente, este es un ejemplo, el de una institución que hace más de 2000 años conserva
un rico ceremonial, como es el de la Iglesia Católica, el que con la institución del orden sagrado, en el Jueves Santo, Cristo deja sentado un ceremonial que va a trascender más de 2 milenios, que es la Santa Misa, y que con muy pocos cambios se conserva hasta hoy en la antigüedad. Bien, es necesario efectuar algunas precisiones terminológicas, y al respecto de esto, el doctor Albarracín, cuando abrió este congreso en el día de ayer, nos hacía mención de los errores y confusiones que hay sobre estos términos que aparecen en pantalla: ceremonial, protocolo, etiqueta, usos sociales. En el mayor común denominador de la sociedad son términos equívocos y que se utilizan casi en una forma de sinónimos, cuando en realidad, desde el punto estrictamente técnico, tienen alcances diferentes. Mi adolescencia, marcada alguna vez por un programa de televisión de la República Argentina, que creo algunos de ustedes vieron, Hora Clave, a cargo del doctor Mariano Grondona, me llevó a adentrarme en la averiguación de los antecedentes de las palabras. El doctor Grondona era un cultor del lenguaje y trataba siempre de recurrir al diccionario o a los elementos que nos permitieran identificar con claridad esas palabras. Y en esta confusión terminológica a la que aludía precedentemente y que ya ayer Ramiro hizo mención, es importante entonces que comencemos este encuentro pudiendo delimitar con corrección la significación y el alcance de estos términos. El ceremonial en sí es el procedimiento o la guía de actuación creada ex profeso para un acto en concreto. Muchas veces le decimos el protocolo del acto, y eso es un error. El ceremonial nos responde a la pregunta: ¿cómo debo hacerlo? ¿Cuáles son los pasos, las formalidades, las técnicas que acompañan la exteriorización del acto? En tanto que el protocolo tiene otra significación y alude a la esencia misma del acto. Si yo me remito a la definición brindada por la Real Academia Española, dice que se entiende por protocolo, de latín protocolum, a la regla ceremonial, diplomática o palatina, establecida por decreto o la costumbre. Conjunto de normas, usos y costumbres que determinan cuál es el orden de celebración o realización de un determinado acto o evento, bien sea de naturaleza pública o de naturaleza privada. En tanto que el ceremonial nos definía la forma en que el acto debe ser llevado a cabo, el protocolo nos indica qué es lo que se debe hacer. Y estas normas, que también han tenido su nivel de confusión con etiqueta, costumbre o humanidad, también es menester poder hacer esa diferenciación. La palabra etiqueta deviene del francés etiquette y nos habla de la imposición de ciertas normas de urbanismo y de cultura social que fueron reinando en las monarquías absolutas. En tanto y en cuanto en la antigüedad el protocolo era entendido como algo referido al boato, al lujo, hoy claramente, y en este congreso ha quedado más que establecido, es una herramienta moderna de comunicación. Y así es como la debemos visualizar. No formando parte de un conjunto de disposiciones perimidas o vacuas de sentido, sino como un elemento vivificante de la
el ejercicio y la relación de los actos. Quedó reservada la palabra etiqueta para hablar de lo que hoy se conoce en inglés prácticamente como el dress code, el código de vestimenta, todo aquello que alude a aspectos secundarios. Y que, como bien dijo nuestra expositora Claudia, no son susceptibles de normativización. Y acá quiero marcar la gran diferencia. Porque las normas de trato social, de urbanidad, de etiqueta y de buenas costumbres van cambiando con los tiempos. Hoy le decía casualmente a Claudia charlando, no podríamos tener como norma de etiqueta el miriñaque, que sí lo fue en la antigua Francia del Rey Sol, porque la vestimenta ha cambiado, porque los hábitos de concurrencia a los actos se han modificado con el correr del tiempo. El dinamismo que tiene la vida actual hace que todo lo que tenga que ver con los usos sociales no sea motivo de normativización, sino de construcción permanente y, por sobre todas las cosas, de identificación con un lugar determinado. Sabemos cómo se viste en Oriente y cómo se viste en Occidente. Muy distinto. Eso tiene que ver entonces con la adaptación que tiene que sentir cada uno de los elementos determinantes de las etiquetas y las normas sociales con las culturas de cada lugar. También hablamos entonces a los usos sociales como la estructuración de la acción humana y la convivencia social. Por eso decía que van a sufrir los cambios propios de las épocas, de los tiempos y de las realidades en las cuales nos estamos refiriendo. Protocolo y normatividad, que es un poco el eje de nuestra disertación. Las primeras rúbricas escritas que aparecen de cuestiones ceremoniales las encontramos en las tablas de los sumerios y de los asirios, en el antiguo Egipto, donde con el lenguaje de los símbolos y de los jeroglíficos se contaba la historia de un faraón y las ceremonias de las cuales había sido sujeto. En mi caso particular, y atento a mi formación profesional, como lo decía Francisco, como abogado, cuando tuve la oportunidad de visitar el pabellón Richelieu en el Museo del Louvre, en París, lo primero que hice fue ir al primer subsuelo para encontrarme con esto. ¿Qué es esto? Para ustedes una piedra. Este es el inicio de la codificación del mundo moderno, el famoso Código de Hammurabi, del cual muchos han sentido hablar, más de lo que creen, porque es el que instaura en la historia de la humanidad la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y este Código de Hammurabi decía cómo se debía proceder en circunstancias en las cuales ocurrían determinados hechos. Acá podemos empezar a hablar de una normatividad codificada del protocolo sobre la base de estos testimonios. Toda conducta social necesita de un conjunto de normas. El derecho es esencialmente eso. Es una entidad reguladora de la conducta humana para la vida pacífica en la sociedad. Ubi societas ibi ubis, donde tenemos al hombre habitando, necesitamos la presencia del derecho para que esa conducta se desarrolle en el marco de la paz. Por eso que las ciencias sociales, y particularmente el derecho, no existen en planetas que no están poblados. Son propios de la humanidad misma y de la presencia terrena del hombre. Es necesario entonces poder sistematizar estas normas que refieren a la convivencia y por lo tanto al protocolo. Y hablamos de una normatividad social en cuanto nos referimos a un conjunto de normas que son socialmente reconocidas por la comunidad y cuya incumplimiento o desconocimiento
pueden implicar un reproche social. Aparecen aquí la moda, el saludo, la buena educación, la etiqueta y los usos, que son cambiantes, como dije antes. Una normatividad jurídica que nos refiere a que las personas viven y conviven dentro de un territorio determinado sujeto a leyes basadas en la moral y que naturalmente van a tener un corte transversal de una normatividad religiosa de acuerdo al lugar en que nos encontremos. No es lo mismo construir normas protocolares en países que, por ejemplo, tienen como religión el Islam, u otros que tienen otro tipo de religiones. De allí que hablamos de normas jurídicas atinentes al protocolo. ¿Y cuáles son, concretamente, o a dónde apuntan esas normas? Básicamente en la estructuración del Estado y de todas sus acciones referidas a las comunidades. En una sociedad democrática es muy importante establecer esa jerarquía. Cuando los ceremonialistas ubicamos al departamento ejecutivo en un lugar, seguidamente lo hacemos con el departamento legislativo o el cuerpo legislativo o el poder legislativo y finalmente lo hacemos con el judicial, no es porque se nos ocurre o tenemos más afinidad con uno que con otro. La Constitución Nacional habla del poder ejecutivo, luego del poder legislativo, bicameral o unicameral como aquí en Tucumán, y finalmente del poder judicial, lo cual después ha sido tratado a través del decreto reglamentario de precedencias, que si bien requiere un ayornamiento y actualización, nos da una guía formal para establecer la correcta ubicación, nombramiento y tratamiento de las autoridades públicas. Por lo tanto, ¿hay normas jurídicas atinentes al protocolo? Sí las hay. Aquellas que atribuyen precedencias en actos oficiales, las que confieren honores y la normativa referida a heráldica, vexilología institucional, banderas oficiales. Alguna vez, teniendo la maravillosa oportunidad de conversar con el licenciado Manuel Belgrano Lastra, yo le decía, Manuel Belgrano creó la bandera, pero no el símbolo. El símbolo vino mucho tiempo después, cuando, en primer lugar, la Asamblea del 13 reconoce y crea como símbolos patrios al himno nacional y al escudo de la nación, cuando el Congreso que se celebra aquí en Tucumán, en 1816, incluye formato definitivo y atributo del sol en la bandera. Ven aquí la importancia que la normatividad acuerda al protocolo, porque hace que un signo o un símbolo, que es una representación socialmente aceptada, de carácter iconográfico y sensiblemente perceptible, se transforme definitivamente en un símbolo de Estado. Todas esas normas forman parte del elenco que aporta el derecho al protocolo como disciplina específica. Y también eso ocurre con el derecho premial, que es una rama más reciente del protocolo, que es la que refiere a la distinción y al reconocimiento que se realiza en el ámbito de las sociedades democráticas. En las antiguas monarquías existían aquellos títulos de nobleza que la corte otorgaba. Hoy, en la modernidad y en la actualidad, la sociedad democrática también hace reconocimientos premiales a su comunidad, y para que tengan el sustento adecuado, esos reconocimientos deben derivar inexorablemente de una normativa que los crea, los reconoce y los regula. Y así es como me ha pasado, recorriendo este maravilloso país que es la República Argentina, encontrarme con municipios que tienen o no tienen normativas referidas al derecho premial. Y lo peor del caso fue sorprenderme cuando se utilizan estos términos con el mismo error
que se utilizan los términos protocolo, ceremonial, buenas costumbres, dando por igual cualquiera de estas categorizaciones y sin comprender adecuadamente qué significan y qué representan cada una de ellas. Visitante ilustre, a veces ciudadano ilustre, y no tiene nada que ver uno con otro. Visitante, como su palabra lo indica, es aquella persona que transita ocasionalmente el espacio de una ciudad y que por su categoría, jerarquía o reconocimiento social, el municipio decide otorgarle esa distinción. También confunden visitante ilustre con huésped de honor, y ha pasado muchísimas veces. Y hay algo que es determinante para la tecnicidad del protocolo, y acá la miro a mi amiga Catalina Navarro, que además de ser ceremonialista es abogada y también me va a entender. Cuando yo declaro a alguien huésped de honor, tengo que hacerme cargo del sostenimiento de los gastos de esa persona mientras se encuentra en el lugar que es declarada huésped de honor. No así si le otorgo el reconocimiento de visitante ilustre, que se va a limitar a la entrega del decreto, resolución u ordenanza que así lo establezca. Huésped oficial es lo que suele ocurrir siempre cuando una autoridad de mayor rango o de rango semejante visita el espacio. Vecino ejemplar, también ahora es muy de usanza que las comunidades más pequeñas reconozcan a sus congéneres y conciudadanos con esta designación. Ciudadano ilustre, que es por casi todos conocida, por muchos vapuleada, porque en el ámbito de nuestro país se ha declarado ciudadano ilustre a cualquiera, incluso a gente que no habita el lugar, que es un grave error, porque ciudadano es el que vive en esa ciudad que le reconoce la jerarquía. No es una persona importante. Tanto es así que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario se ha optado casi por no otorgarlo, y lo que hacen es otorgar el título de personalidad destacada de la cultura, del deporte, de la ciencia, de la medicina, porque se ha visto un poquito vapuleada esta distinción. Ahí aparece lo que decía recién, personalidad destacada, ya es más específico. Y después la medalla al mérito o el diploma de honor al valor o al arrojo. Son las que existen en el ámbito de nuestro país y a nivel municipal, porque el derecho premial en nuestra organización democrática reside fundamentalmente en el ámbito municipal o en el ámbito local. Y esos reconocimientos los otorga o el intendente municipal o el consejo municipal o deliberante, según cómo se llame. Entonces, para tener en claro, ¿cuáles son aquellas conclusiones que ilustran esta intervención? En la población en general hay una similitud terminológica entre ceremonial, protocolo, etiqueta y usos sociales. Debemos aclarar, como ya lo hice al inicio de esta locución, que son términos absolutamente diferentes que refieren a aspectos, algunos regularmente normados o que deben estarlo, como le decía a mi amiga Claudia de Bolivia, que allá la veo, como el caso del protocolo y el ceremonial, y no así respecto de la etiqueta y los usos sociales, que además de ser cambiantes y mutables, no solo se encuentran signados por las diferentes épocas, sino por las diferentes realidades sociales. Por eso es menester tener muy en claro cuál es el concepto y el alcance de estos términos. El término protocolo en sentido estricto lo usamos para referirlo y relacionarse a su alcance más propio y tradicional. Y en sentido amplio solemos referir a protocolo social, protocolo escolar, etcétera, ¿no? Para darle otro contenido. Confluye con otras disciplinas, por supuesto. Confluye con la sociología, confluye con las ciencias sociales, confluye con los derechos humanos, porque está estrictamente vinculado a ese quehacer comunitario. El protocolo es derecho, aunque no solo sea derecho y combinado en el mismo con determinadas herramientas, pero sin lugar a dudas, desde el momento en que establece
la creación y el reconocimiento público de los símbolos patrios o de las jerarquías o del orden de precedencia, el protocolo forma parte de la juridicidad. Y en ese sentido son normas de orden público. ¿Qué quiere decir que sean normas de orden público? Que la comunidad o la sociedad no las puede cambiar. Yo no puedo decir unilateralmente como comunidad qué es bandera y qué no es bandera, y qué es símbolo patrio y qué no lo es. Muy bien se abordó en el día de ayer. Tenemos 3 símbolos patrios reconocidos por el decreto 10.302/44, protocolo normativo. Fíjense el tiempo que pasó desde la creación de cada uno de nuestros símbolos. Bandera nacional, Rosario, 27 de febrero de 1812. Himno nacional, Buenos Aires, Asamblea Constituyente de 1813, iniciada el 31 de enero. Y escudo nacional, del cual se tienen muy pocas referencias, también fruto de la Asamblea de 1813, hasta que recién en 1944 aparece el decreto 10.302, firmado por entonces titular del Poder Ejecutivo, Edelmiro Farrell, actuando el coronel Perón como ministro en aquella oportunidad. Desde allí hasta la actualidad estamos compendiando distintas normas que en algún sentido a veces hasta se contraponen y que requieren, en lo que es el análisis de la juridicidad normativa moderna, un estudio pormenorizado, detallado y unificado que impida este tipo de confusiones. En conclusión, los símbolos del Estado tienen rango normativo. Tenemos esos 3 que aludimos y se agrega después, recientemente, el símbolo patrio histórico, que es la bandera nacional de la libertad civil, creada por el general Manuel Belgrano y ofrendada al pueblo de Jujuy. Acá cerquita tenemos la posibilidad de ver su original, que a la sazón es la única bandera que podemos reconocer como auténticamente original. En la ciudad de Rosario hemos estado haciéndole homenajes el año pasado y el anteaño a doña María Catalina Echavarría de Vidal, a la que le llamamos la costera de la patria, porque es quien a pedidos del general y de su hermano Vicente Echavarría confecciona la primera bandera nacional, aquella que el general a las 18:30 horas del 27 de febrero de 1812 presentó a sus soldados en las orillas del río Paraná, donde se encuentra nuestro actual monumento histórico nacional a la bandera. Pero no tenemos referencias exactas de cuáles eran tamaños, dimensiones y formas de esa bandera, cuyo sol incaico va a ser impuesto por el Congreso de Tucumán. Las normas regulan entonces tanto las precedencias de los símbolos, inclusive, símbolos entre sí, y la premiación y las precedencias de las personas. Y por supuesto, son en general bastante dispersas y poco equitativas, con lo que nos traen algún problema por no formar parte de un cuerpo sistémico, ordenatorio, como debe ser el protocolo y como debe entenderse en esta materia. Muchísimas gracias, muy amables.